Conversaciones sobre tecnología y negocios en un solo lugar. Esto es Tecnológica, un podcast de Arena Pública. En esta ocasión vamos a tener una conversación con Mauricio Figueroa, abogado, investigador y especialista en regulación digital. Tuve la oportunidad de revisar el documento que compartías acerca de privacidad de inteligencia artificial generativa, las cátedras de Buenos Aires, que bueno, ahí revisaba un poco como las impresiones que hay en torno a la regulación europea. En ese sentido, yo quiero aquí mencionar una cita. Mencionas que la IA generativa refresca el debate y nos impulsa a enfocar la atención en nuevas y viejas problemáticas. Para comenzar, me gustaría hablar un poco de esas viejas problemáticas. ¿De qué problemáticas podemos hablar que ya teníamos antes? Muchas gracias, Leonor, por la oportunidad de conversar. Este documento del que hablas deriva de una serie de cátedras que di para un posgrado de inteligencia artificial y derecho. Y a lo que me refiero con esta cita es que hay diversos elementos que ya habíamos visto antes. Por ejemplo, discriminación con los sistemas algorítmicos en Machine Learning no es algo que sea propio o exclusivo, por ejemplo, de la IA generativa. Desde hace como 6-7 años, por ejemplo, se empezaron a hacer esos grandes estudios, esas grandes críticas, por ejemplo, a la discriminación, que tenía que ver con diversos elementos de las personas. Te voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos se ocupa un sistema que se llama COMPAS, ¿no? Que ya es ampliamente estudiado. Hay muchísima literatura, incluso hasta trabajo periodístico al respecto. Este sistema lo ocupan para ver qué tan factible es que una persona que está siendo retenida vuelva a incidir nuevamente en una actividad delictuosa. Y para valorarlo, este sistema ocupa lo que se llaman proxies, ¿no? Que tienen que ver código postal, escolaridad, dónde vives, nivel de educación, etc. Pero muchos de estos proxies que toma, muchos de esos elementos, pues no solamente son sensibles, sino también son inconstitucionales, ¿no? ¿Por qué deberían de basarse, por ejemplo, en tu nivel de escolaridad para valorar si vas a reincidir o no? Entonces, cuestiones como estas fueron ya permeando en el debate público desde hace muchos años. Con la inteligencia generativa, ¿por qué se refrescan mucho estos debates viejos? Porque primero que nada tenemos la oportunidad de acceder a estas plataformas directamente, desde una aplicación o desde nuestra computadora. ChatGPT, Midjourney, Gemini, etc. Esto hace que se genere una mayor atención por parte de la ciudadanía en general, ya no solamente a un sector especializado. Cuando ya se abre el debate, ya hay más interés, por ejemplo, hay más discusión y se retoman, aquí sí, viejas problemáticas. Pero ¿por qué también hay nuevas? Porque sí hay un set de problemas o un conjunto de problemas muy propios de la inteligencia artificial generativa. Particularmente los que tienen que ver, uno, con la alucinación, ¿no? Que hacen estos sistemas, por ejemplo, que te generan contenido que puede verse o puede parecer muy verídico, muy genuino, pero no es real, no es factual. Otro conjunto de problemáticas tienen que ver con los datos que se acumularon y cómo se acumularon, con técnicas que se denominan web scrapping, que sería algo similar a la extracción de datos de la web, por ejemplo. Eso es algo muy propio de la IA generativa, es decir, van acumulando datos de todo el internet prácticamente, o de todas las páginas web que están accesibles, pues para generar este tipo de sistemas. Es algo muy nuevo también. Y otro set también que tenemos otro conjunto de problemas que tenemos respecto a la IA generativa que son nuevos, pues tiene que ver cómo le vamos atribuyendo características cada vez más a los chatbots en lo general, ¿no? Ya se ocupa, por ejemplo, ChatGPT o particularmente GPT como un sistema para habilitar otro tipo de chatbots. Por ejemplo, Snapchat ya tiene un chatbot habilitado adentro para que tú platiques o chatees como si fuera otro contacto. Entonces habilitan, ¿no?, un nuevo tipo de interacción que va más enfocada a lo afectivo o a lo sentimental. Entonces, en ese sentido, la IA generativa sí sirve para ampliar el debate, porque ya más gente puede ver o puede interactuar con nuestros sistemas. También sirve para que retomemos problemas que aún tenemos pendientes por resolver y también para que observemos los nuevos.
Y bueno, también aquí tocaste el tema justo de los datos acumulados y de los datos que se ocupan para el entrenamiento de estos modelos, ¿no? Quisiera preguntarte de qué datos estamos hablando exactamente cuando nos referimos al entrenamiento de inteligencia artificial. Bueno, pues no solamente de los chatbots, que bueno, ahorita está muy de moda, sino de otros tipos de desarrollos. Y también quisiera preguntarte si hay datos que se pueden utilizar para otro tipo de funciones, además del entrenamiento, o sea, si ocupan otro tipo de datos las tecnológicas. A ver, originalmente uno de los experimentos precursores, ¿no?, de la IA generativa se dio en Estados Unidos cuando un grupo de científicos tomaron un conjunto de subtítulos de películas, ¿correcto? Y lo que hicieron fue que a partir de toda esta cantidad de información y palabras, un chatbot pudiera conversar, ¿no?, con un agente humano. Y se ocuparon técnicas muy controversiales que tienen o que particularmente se refieren a ir extrayendo, no solamente indizando, sino extrayendo información de diversos sitios web. Eso es algo que se llama, como te lo comentaba, web scraping. ¿Y de qué sitios web estamos hablando en este caso? Pues está, por ejemplo, no solamente Wikipedia, sino también Reddit, Twitter, etc. Incluso sitios que pueden tener, por ejemplo, datos personales, como puede ser redes sociales. Redes sociales, particularmente LinkedIn o Doctoralia, ponte a pensar. Y bueno, se crea este cuerpo o este gran cuerpo de información, y a partir de un algoritmo, ¿no?, que ocupa redes neuronales y deep learning, etc., lo que hacen es que van analizando cuál es la probabilidad del token siguiente. Pero para hacer todo esto hay un problema muy grande, que es que los modelos amplios de lenguaje o large language models, como agarran una cantidad enorme de datos, pues hay una cantidad fuerte de toxicidad, ¿no?, de contenido. Por ejemplo, en Reddit, Twitter, etc. ¿Qué hicieron, por ejemplo, OpenAI, que fue muy criticado y escribió un artículo, por ejemplo, para esto en Nexos? Lo que hicieron fue comisionar, ¿no?, como una especie de outsourcing a una empresa en Kenia, con trabajadores kenianos con condiciones de trabajo, la verdad, muy deplorables, para que fueran ellos etiquetando en la base de datos contenidos como incesto, violencia, muerte, suicidio, etc. Para que esa etiqueta hiciera que previniera que ese contenido fuera reproducido en interacciones futuras con ciertas personas. Entonces hay ese tipo de datos. Y el tercero, que también es muy interesante, son los datos que también le dan directamente los usuarios, en este caso, por ejemplo, a los modelos amplios de lenguaje, ¿no?, como Gemini o como puede ser ChatGPT. Estas interacciones se van guardando, ¿no?, y también sirven para alimentar e ir perfeccionando el modelo. Entonces creo que podemos hablar de inicio de tres grandes esquemas, ¿no?, que habilitan el funcionamiento del modelo. Una es el modelo amplio de lenguaje a partir de la información que recuperó o extrajo de varias partes de la web. La segunda es el etiquetado, ¿no?, que no es propiamente nueva información, sino es lo que se llamaría como un fine tuning, ¿no?, es decir, que van modelando este modelo, valga la redundancia. Y el tercer punto tiene que ver con la información que le dan directamente a los usuarios. Y es ahí donde hay muchos temas también de datos personales y muchos problemas que surgen a partir de la interacción entre humanos y computadoras. Aquí me llama la atención varias cosas, y una de ellas es lo que comenta acerca de la toxicidad de contenido. Quisiera ubicarnos un poco en el tiempo. ¿Esto cuándo sucedió? No sé, la tecnología es que va avanzando demasiado rápido. O sea, tenemos incrementos de innovaciones muy rápidas. O sea, en 2 años ha avanzado bastante como los desarrollos de inteligencia artificial generativa especialmente. Y bueno, no sé si desde antes ya se estaba previendo este tipo de pues, ¿cómo llamarlo? Justo como lo mencionas, de toxicidad, justo para tener estos frenos, ¿no?, para que no se siga reproduciendo. ¿Ya se prevía antes? Yo creo que sí ya era previsto, porque tuvimos un caso con Microsoft y un chatbot que se llamaba Tai, T-A-Y. Tai lo lanza Microsoft como un chatbot para que interactuara con usuarios en Twitter. Oh, sorpresa, en menos de 24 horas los usuarios empezaron, pues, a hacer comentarios misóginos, racistas, clasistas, sexistas y demás. Y el chatbot comenzó a replicar esta información, pero el chatbot ya tenía millones de usuarios. Lo que hizo Microsoft fue cerrarlo. Prácticamente tuvo una vida muy corta
TAI. Y te demuestra precisamente este chatbot TAI, que fue en 2015, esto es hace casi ya 10 años, pues cómo el contenido nocivo es ampliamente o es fácilmente amplificado. Cuando esto sale o cuando empiezan a ponerse en boga los modelos amplios de lenguaje como objetos de estudio, no solamente para las ciencias de la computación, sino también para la academia más amplia, como puede ser los académicos que hacen ética informática o los que hacen lingüística, etc. Sale un artículo muy interesante de Emily Bender y coautores que se llama sobre los peligros de los pájaros estocásticos, On the Dangers of Stochastic Parrots. ¿Qué es un pájaro estocástico? O qué es un loro estocástico, ¿no? La estocástica es la probabilidad de ir prediciendo algo, ¿correcto? Entonces, esta probabilidad o este acercamiento estadístico, el problema es que cuando el modelo va repitiendo las palabras que tiene aquí en su corpus y hay palabras tóxicas, es un loro, ¿no? Y lo va a ir repitiendo y reproduciendo. Eso es lo que llamó Emily Bender y sus coautores precisamente pájaros estocásticos, ¿no? Los peligros que tienen porque no comprenden el significado y lo van amplificando. Y bueno, ya empezamos después a ver en los chatbots actualmente que estamos empleando, mucho más hoy en día, que intentan poner más controles, ¿no? Por ejemplo, hay dos tipos de filtros que ocupan los desarrolladores y estas empresas, que es un filtro en el prompt, es decir, cuando tú le pides algo al chatbot que está en contra de las políticas de servicio o en contra de los términos de uso, pues te dice no te puedo dar esa respuesta, ¿correcto? Pero si luego tú le pones una serie de... o si tú logras pasar, ¿no? Hacer como una especie de puente bypass de este filtro inicial, hay un filtro a la salida. Es decir, el contenido que está generando también pasa por un segundo filtro. Entonces tenemos filtros de entrada y de salida. Y justo para allá me gustaría ir, porque creo que uno de los problemas que estamos viendo es respecto a los modelos que están produciendo las tecnológicas, pero especialmente de redes sociales. ¿Por qué? Porque, bueno, está pasando mucho que sus modelos de inteligencia artificial, van a ser entrenados con datos públicos de los usuarios, ¿no? Entonces quisiera preguntar, ¿qué preocupaciones hay respecto a la privacidad de los datos utilizados por este tipo de desarrollos? Sí, a ver, creo que el problema de privacidad en la era digital va más allá de la IA generativa, pero como te lo comentaba, la IA generativa ayuda a refrescar este debate. Hace no muchos años estábamos debatiendo o tratando de entender cómo las empresas y plataformas de servicios digitales logran acumular, desarrollar y generar perfiles tan específicos de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, a partir de la cantidad de tiempo que pasamos viendo un post, ¿no? ¿Qué aplicaciones tenemos? ¿A qué lugares vamos? ¿Qué check-in hacemos? Listas de contactos, incluso metadatos, ¿no? Elementos que no eran tan evidentes, pero que ya puestos de manera conjunta le daban un perfil muy cierto del usuario. El debate hoy en día también no solamente es ese, ¿no? Ver cómo estas tendencias oscuras o dark patterns, ¿no? Como se llaman en inglés, que te obligan o que te engañan para que compartas información. Por ejemplo, te pone muy complicado el no acepto los cookies, ¿no? Esa es una muy, muy clásica. Ya no solamente entender cómo funcionan este tipo de dinámicas, sino también ver que es un problema de competencia, ¿no? De competencia económica. Son al final del día muy pocas empresas, es un puñado, me atrevo a decir que quizás 5 empresas, las que tienen la capacidad, por ejemplo, de acumular esta información y de generar, ¿no? este capital de datos personales y con una política económica. ¿Qué sí podemos hacer? Y es aquí donde está la problemática. Hay ciertas tecnologías que intentan preservar la privacidad, ¿no? Lo que le llaman los académicos del mundo anglosajón Privacy Preserving Technologies, ¿no? Estas tecnologías que intentan o que promueven una preservación de la privacidad. Por ejemplo, VPNs, por ejemplo, extensiones para nuestros navegadores, ¿no? Como puede ser Privacy Badger, ¿no? Que lo pones a Chrome y se supone que te pone un filtro para que no entren tantas cookies, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que también tienen que ver con los teléfonos celulares, ¿no?
con los identificadores que tienen, que te permiten en algunos casos restringirlos. Como iPhone, si alguien aquí es usuario, por ejemplo, de iOS, ha visto que te dice pedirle a la aplicación que no rastree, ¿no? Ese es un ejemplo. En Android te permiten incluso resetear, me parece, el identificador. Esto pues para que no haya información o no se cruce información de una app a otra app. Eso está bien, que tengamos este tipo de tecnologías. Y también está bien que hagamos uso de los instrumentos legales que hoy tenemos a nuestro alcance, particularmente las legislaciones de privacidad y demás. Pero esto no resuelve el problema. ¿Y por qué no lo resuelve? Porque no está atacando el problema de fondo de esta política económica, ¿no? Estamos en una nueva lógica donde las empresas están particularmente involucradas con los datos, y los datos personales es lo que ya mueve todo el flujo comercial, ¿no? Y toda esta dinámica económica de las empresas. Esta lógica económica pues tiene que ver con extracción, ¿no? Con vender anuncios, con tener predictibilidad del comportamiento, con tener ganancias y demás. Es lo que se denominó o lo que le denomina particularmente Shoshana Zuboff capitalismo de la vigilancia o surveillance capitalism, ¿no? Pero antes de ella ya habían académicos como Julie Cohen o Manuel Castells que le hablan a este nuevo modelo o que se refieren a este nuevo modelo económico como capitalismo informacional, ¿no? O informational capitalism. Yo soy más partidario de emplear este término, me parece que encapsula más esta nueva lógica económica. Y para que realmente podamos, ¿no?, tener mayor privacidad y podamos tener mayor impacto, por así decirlo, en nuestra libertad como usuarios y en preservar nuestra intimidad y nuestra esfera de decisiones y demás, no solamente debemos de quedarnos en lo superficial, ¿no?, o en elementos que no atacan el sistema de fondo, sino que solamente son paliativos. Debemos también de pensar, por ejemplo, cómo reordenar o cómo mitigar los daños de toda esta política económica, ¿no? Que no es solamente un modelo de negocio, es todo un nuevo reordenamiento, ¿no?, de la economía. Y en ese sentido, pues creo que para ello vamos a requerir los abogados muchísimo diálogo, mucho, no solamente al interior de nuestro gremio o del círculo académico, sino también con colegas de las ciencias de la computación, de sociología e incluso de las humanidades más amplias. Sí, y esto me llama mucho la atención. Quisiera hacer un paréntesis aquí. ¿Esto es algo que está previendo la regulación europea? O sea, no solamente estamos hablando del flujo de información al que están accediendo, como lo mencionas, estamos hablando de un modelo económico que están utilizando las plataformas. ¿Esto está siendo previsto? Bueno, estamos viendo en la Unión Europea como al menos 3 instrumentos muy interesantes, ¿no? El primero ya está en vigor y ha influenciado mucho la legislación en materia de privacidad en el mundo, que es el GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos. Este reglamento me parece un instrumento muy valioso que se ha vuelto de alguna u otra manera e indirectamente un mecanismo también para regular la inteligencia artificial, ¿no? Y ahora les voy a comentar por qué. Pero nada más dejo o pongo sobre la mesa el Reglamento General de Protección de Datos. El otro es el Digital Services Act, ¿no?, o la Ley de Servicios Digitales. Esta me parece muy interesante porque esta va dirigida particularmente a las grandes empresas de tecnología, ¿correcto? X, Amazon, ¿no?, Facebook, Meta, etc. Y hay otro que es del que se habla mucho, que tiene que ver con, que es el Artificial Intelligence Act o la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Estos 3 elementos sí tocan diversos elementos para mitigar, ¿no?, los abusos de esta lógica económica o de este nuevo modelo económico que estamos viendo. Aunque naturalmente también tienen que permitir el funcionamiento del mercado, ¿no? Muchas de las propuestas que vemos a nivel conversacional, por así decirlo, ignoran, ¿no?, que también el mercado tiene que funcionar y tiene que operar. El reto está en hacerlo funcional, que podamos sacar lo máximo del mercado y en este caso de las operaciones digitales y de los servicios digitales, de los chats, ¿no?, de las redes sociales y demás, pero mitigar los excesos, ¿no?, del mismo. Entonces, por ejemplo, el GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos es muy bueno ¿en qué? En ponerte multas y sanciones si tú no respetas ciertos principios.
Estas multas no cambian el negocio, el modelo de negocio ni la política económica de fondo, pero sí, por ejemplo, marcan o establecen un poco de fricción, por así decirlo, para que no hayan tantos abusos, sobre todo de particulares. El Digital Services Act, por ejemplo, y esto lo vimos hace poco, establece obligaciones para que las empresas grandes de tecnología establezcan mecanismos de salvaguardia y de protección y que tengan responsabilidad. Por ejemplo, salió hace poco me parece que fue la presidenta de la Comisión Europea, a decirle a Elon Musk, ¿no?, que esa entrevista que tuvo con Trump tenía que cumplir con lo que mandataba el Digital Services Act, ¿no? Es decir, que tuvieran cuidado con la amplificación, qué tipo de contenido, ¿no?, si algo salía mal, cómo se iban a ser responsables y demás, qué derechos tienen los usuarios, etcétera, ¿no? Y el último elemento, o el último instrumento más bien, que es la ley de inteligencia artificial, lo que te hace es que te establece obligaciones a los comercializadores particularmente. No tanto a los generadores de la tecnología, pero los comercializadores. Y me parece también interesante. Esos tres elementos, la verdad, no te cambian de fondo el sistema, pero es lo mejor que tenemos hoy en día en el mundo. Y creo que van a influenciar más legislaciones a lo largo y ancho del orbe. Por ejemplo, aquí en México, de las iniciativas que se han presentado, tuvieron ustedes aquí en Arena Pública una conversación muy interesante con Alejandra Lagunes, donde se los comentaba ella de manera más detallada. Pero, por ejemplo, hay ya más de una veintena, ¿no?, de iniciativas presentadas sobre inteligencia artificial. A mi parecer, la que más revuelo tuvo fue la presentada por el senador Monreal. Y si te das cuenta, esta iniciativa, ¿en qué se basa mucho? En el modelo europeo, ¿no?, de la ley de inteligencia artificial de Europa. Y así van a haber varias, las que se han presentado en Chile, en Brasil, etcétera. Aquí en América Latina van a tener esta característica, ¿no? Van a estar influenciadas de una u otra forma por lo que se hace en Europa. Hemos visto justamente que en países como Brasil, que es un país que está full en tecnología en América Latina, hemos visto que frenó el lanzamiento de la inteligencia artificial de Meta justamente por preocupaciones de privacidad de los datos, algo que también pasó en Europa. Es decir, pues estas preocupaciones son similares, ¿no?, a las que está teniendo este lado del mundo. Pero quisiera preguntar entonces, ¿qué podría aprenderle nuestro órgano regulador? ¿Qué podría rescatar de esas regulaciones para hacer una efectiva regulación acá? Porque también tenemos muchas cosas que tomar en cuenta, entre ellas, pues bueno, las iniciativas que ya mencionas. Sin embargo, no sé si esas regulaciones y esas iniciativas ya prevén algunas, lo que mencionas acerca de el extractivismo de datos, etcétera. No sé qué más hay que aprenderle a esas regulaciones para poner en marcha de este lado. Yo creo que algo que tenemos muy pendiente aquí en México es también ver qué tan equipado está el Estado mexicano en lo general a partir de sus autoridades para hacer frente a estos retos. Algo que yo percibo es una falta de claridad en temas de competencias. Y creo que es un tema que también ya has tocado aquí con algunos de tus invitados, Leonor. Tienen que ver, por ejemplo, hay actividades, por ejemplo, en competencia económica. Unas las lleva, por ejemplo, el IFT, ¿no? Otras las lleva la Comisión de Competencia Económica. Yo soy la idea de establecer claridad, por ejemplo, que competencia económica lo lleve ¿quién? Lo lleve la autoridad en materia de competencia económica, y en materia de telecomunicaciones que pida una opinión, por ejemplo, el IFT. Vemos otros temas, por ejemplo, que tienen que ver con privacidad y protección de datos, ¿no? Tenemos actualmente, sigue vigente, una institución que es un organismo constitucional autónomo, que es el INAI, y el INAI pues le corresponde la protección de datos y las obligaciones en esta materia respecto a particulares. Pero ¿qué pasa? Tenemos al IFT, ¿no?, que también dice, no, yo también saco mis análisis, tengo yo atribuciones, y te sacan, por ejemplo, reportes, ¿no?, como el de la privacidad de usuarios de tecnologías digitales a partir de aparatos y dispositivos móviles, etcétera, ¿no? Yo soy de la idea que esto se tiene que ir al IFT, y cuando hay temas de telecomunicaciones, por ejemplo, pues pedir la opinión, se tiene que ir al INAI, y cuando hay temas de telecomunicaciones, pedir la opinión del IFT. Tenemos que tener claridad para eso.
he visto que hay, me atrevo a decir que una exageración también en las facultades del IFT, y creo que eso es muy preocupante. He visto un par de documentos donde asumen o piensan que en materia regulatoria de la inteligencia artificial, el IFT es el que tiene que estar al centro de la discusión y articular todo el funcionamiento y la política pública de la IA en México. Esto me parece que es un error grave. Te voy a comentar por qué. El IFT le corresponde el espectro radioeléctrico, ¿correcto? No le corresponden los sistemas informáticos. Hay gente que te dice, pero por ejemplo en Reino Unido, Ofcom, que es la autoridad en materia de telecomunicaciones, tiene atribuciones de inteligencia artificial. Sí y no. O sea, hay que tener cuidado en la letra pequeña. ¿Qué hace Ofcom, por ejemplo, en Reino Unido? Ellos regulan a los proveedores de servicios en materia de telecomunicaciones sin importar qué tecnología ocupen. Si, por ejemplo, un proveedor de Internet está ocupando un sistema de machine learning o aprendizaje automático para detectar actividad inusual en las redes de telecomunicaciones, Ofcom o el regulador ve para qué lo están ocupando, pero no regulan la tecnología en sí, no regulan ese sistema algorítmico. Ven cómo se está empleando en esa tarea. De la misma manera, si un proveedor, por ejemplo, que tiene actividades en esto, no un proveedor, sino un emisor, una radiodifusora, por ejemplo, está ocupando inteligencia artificial para generar contenidos, ven cómo se está ocupando, pero no regulan esa actividad. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo? Y regreso al tema de México. Vamos a poner un ejemplo, o quizás dos para que esto quede muy claro. Tenemos un algoritmo que se ocupa para predecir enfermedades, ¿no? Y que ayuda a hacer el diagnóstico de enfermedades. Y este algoritmo se ocupa en hospitales públicos y privados, por ejemplo, ¿no? Este algoritmo, este sistema, ¿no? Que es claramente una manifestación de la inteligencia artificial, ¿qué tiene que ver con el IFT? Una N y una A, NA. ¿Qué tiene que ver un algoritmo, por ejemplo, que se ocupa o que lo ocupan y que puede ser muy controvertido? Por ejemplo, el que ocupan los trabajadores de delivery, ¿no? Es decir, el algoritmo que te dice tienes que ir a esta casa a entregar este pedido, este otro, y te asigna ciertas zonas, pero a otro trabajador le asignan zonas mucho más cómodas, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Este algoritmo, por ejemplo, que se emplea para eso, ¿qué tiene que ver con el IFT? La verdad, nada. En el primer caso que te comento, por ejemplo, tiene mucho más que ver la autoridad regulatoria en materia de salud y en este otro caso la autoridad en materia de trabajo, ¿correcto? Y así pueden haber más. Uno que se ocupa en educación, por ejemplo, ¿no? Para evaluar o pruebas de admisión y demás, no tiene que ver nada ahí el IFT. A lo que tenemos que apostar en México, y esto es un modelo que estoy actualmente trabajando con dos colegas, Marco Antonio Saint de la UNAM y Diego García Ricci de la Ibero, es empezar un mecanismo más coordinado. ¿Qué quiero decir con esto? Cada autoridad o cada regulador, creo que dentro de su funcionamiento, cuando haya elementos que tienen que ver con inteligencia artificial, tiene que conocer de esos temas. Salud, salud, educación, educación, transporte, transporte, consumidor, consumidor, etcétera. ¿Correcto? Y tenemos también que crear un mecanismo, algo similar a una comisión intersecretarial. Y si vamos a involucrar aquí a los autónomos, posiblemente un mecanismo de coordinación más amplio, donde se puedan compartir las mejores prácticas y experiencias. Y ahí sí invitar, por ejemplo, a la autoridad en materia de datos personales, ¿no? A la autoridad en materia de telecomunicaciones, a el consumidor, a la autoridad en materia de no discriminación, etcétera. ¿Y quién encabezaría este mecanismo de coordinación? Yo creo que aquí podría ser posiblemente esta nueva agencia que se está proponiendo por parte del gobierno de la doctora Sheinbaum, que va a ser una réplica o va a ser basada en la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. A nivel nacional, esta agencia bien podría coordinar ese esfuerzo. Falta ver ahí qué naturaleza jurídica le van a dar a la agencia. Si va a ser descentralizada, no sectorizada o un desconcentrado, etcétera. Pero hay que ver cómo va a quedar estructurada la agencia y esta podría encabezar ese esfuerzo. No con la finalidad de ser el regulador central y exclusivo, sino de otorgar asesoramiento, por ejemplo, técnico a cada una de las autoridades
para que puedan ir haciendo su trabajo. Al final del día, y aquí rescato una idea de Luciano Floridi, que es un filósofo de las tecnologías digitales, actualmente en la Universidad de Yale en Connecticut, que te dice que la inteligencia artificial es como la electricidad, ¿correcto? La van a ocupar en tantos lugares. Hay que ver qué se hace con eso. Y para ello, ese qué se hace va a ser resuelto con el expertise de cada una de las autoridades existentes. Me parece que es el debate que tenemos que tener en México. ¿Qué tan equipado está el aparato administrativo y a quién le vamos a cargar esa responsabilidad? Wow, pues suena un proyecto muy transversal, ¿no? Que pasa por diferentes sectores y bueno, yo quisiera preguntar acerca de tu perspectiva justo en este próximo sexenio. ¿Cómo ves qué va a suceder con este debate con la regulación en este próximo sexenio? ¿Cómo ves que pueda desarrollarse? Sí, a ver, creo que algo que tenemos que hacer es clarificar mucho las temáticas de las que estamos hablando. Por ejemplo, nos hace falta un diagnóstico muy serio en dónde estamos actualmente parados en inteligencia artificial, innovación y regulación. Por ejemplo, UNESCO sacó una metodología muy interesante que le llaman ellos el Readiness Tool, ¿no? O una especie de herramienta para saber qué tan listos están cada uno de los países del mundo en materia de inteligencia artificial. En el caso de México se hizo este ejercicio, colaboraron ahí varias instituciones para hacer este diagnóstico a partir de esta metodología. Es decir, UNESCO te da las preguntas y la guía y tú la haces como país. En el caso de México, por ejemplo, se hizo un ejercicio pertinente. Creo que es un documento valioso, pero que aún requiere mucha profundidad. Uno ve el diagnóstico que se hizo aquí en México de la inteligencia artificial y seguimos hablando, por ejemplo, de conectividad, ¿no? Seguimos hablando, por ejemplo, de acceso al Internet, de las facultades del IFT, etcétera. Ok, pero hablamos, creo que en este documento se mencionan una vez las patentes, ¿no? Y en México, por ejemplo, no sabemos aún cómo estamos en patentes de inteligencia artificial. Y lo más interesante y preocupante es que también la gran mayoría de las patentes, hay personas y hay estudios que te dicen que de cada 100 patentes que se registran en México, 94 corresponden a extranjeros. O sea que solamente 6 son patentes hechas con talento mexicano, por así decirlo, y el resto son personas que quieren aquí registrar y patentar inventos de fuera. Esa es una. Tampoco tal este diagnóstico, por ejemplo, de qué tantos ingenieros tenemos actualmente, ¿no? En software y demás. Y me parece que esto es algo que tenemos que pensar en México de manera más detallada, ¿no? Acorde a datos de la Subsecretaría de Educación Superior, estamos graduando más ingenieros nosotros que Estados Unidos o Canadá. Es algo muy interesante. El problema es si pueden trabajar en este ecosistema. Y aquí estamos hablando de las ingenierías en lo general, ¿no? Hay que ver qué ingenierías corresponden a software, computación y demás. Otro elemento que tampoco tenemos claro es, por ejemplo, el procedimiento de compra, ¿no? Y tampoco se menciona mucho en este diagnóstico. Actualmente en la Ciudad de México, si un ente público quiere comprar un software, pasa por un proceso de dictaminación, que es una dictaminación técnica, pero que te pone o que no te permite hacer la compra hasta que no la tengas. ¿Para qué quiero el software? ¿Qué necesidad tecnológica voy a resolver? ¿Cuáles van a ser las garantías y salvaguardas, etcétera, ¿no? A nivel nacional, ¿qué existe y qué puede existir? Eso tampoco tenemos claro. Entonces, el gran reto para este gobierno, y espero ser optimista, es que se replique el ejercicio de la Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México a nivel nacional. Pero, ¿cuál va a ser aquí el elemento que hay que tener mucho cuidado? Estamos en un contexto político de un reordenamiento del Estado, no solamente a nivel de tecnologías digitales, sino en poder judicial, en órganos autónomos y demás. En este escenario tan complejo y tan potente, ¿no?, de reordenamiento que está proponiendo, la agencia digital hay que cuidar bien su diseño e integración, la nueva Agencia Digital Nacional. Por ejemplo, la de la Ciudad de México es una proeza porque se tenía prácticamente todo el esquema de gobernabilidad de las tecnologías del gobierno
en la Oficialía Mayor, lo que sería el equivalente a una Secretaría de Administración de la Ciudad de México. Imagínate, toda la tecnología de la Ciudad de México recaía prácticamente en materia de política pública en una dirección general. Lo que se hace con la agencia digital es que se sacan esas facultades de esa dependencia, se traen de mejora regulatoria, se traen atribuciones de otros entes en materia de mudanza digital, ¿no? En materia de contacto ciudadano y en materia también de un poco de conectividad, ¿no? El C5 llevaba mucho de eso también. Y pues, ¿qué empiezan a hacer? A partir de ya centralizar mucho más este tipo de funciones, pues pueden crear, por ejemplo, esto del internet público para todos, ¿no? De tener más trámites en línea, ¿no? Tarjeta de movilidad integrada, más proyectos. ¿A partir de qué? De poder reordenar, ¿no? Todas estas atribuciones. Hay que ver a nivel federal, por ejemplo, qué se va a reordenar, ¿no? ¿Qué le corresponde de la subsecretaría o qué le va a corresponder a esta agencia nacional de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, por ejemplo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Que pues también tiene una naturaleza muy compleja, ¿no? Porque hay puentes y caminos, pero también antenas y demás, ¿no? ¿Qué le va a corresponder, por ejemplo, en materia de mejora regulatoria? ¿Qué le va a corresponder en materia de mudanza digital? ¿Qué le va a corresponder en materia de identidad digital, etcétera? Ese va a ser un problema. Y en el contexto que estamos actualmente en este país, me parece que el reto no va a ser menor. Creo que va a ser muy interesante ver cómo se va a ir conformando y una vez conformada, cuánto tiempo tendrá que pasar para que madure en sus procesos y se pueda articular más una política no solamente de inteligencia artificial, sino de gobierno digital y de gobernanza de datos en México. Solo para ir como cerrando un poco esta entrevista, este reordenamiento, no sé cómo lo ves respecto a también a privacidad de los datos. Ahí también se ha priorizado mucho el debate en torno pues, a la posible desaparición de nuestro órgano de datos personales. Entonces, en privacidad de los datos, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo, primero que nada, reconozco mucho la labor que ha hecho el INAI y también reconozco el esfuerzo enorme que ha hecho la Secretaría de Datos Personales en posesión de particulares, ¿no? Que depende del INAI. También creo que debemos tomar esto como una oportunidad, por ejemplo. El INAI se ha caracterizado mucho pues porque carece, por ejemplo, de lo que le llamamos de manera coloquial dientes, ¿no? Es decir, sí tiene atribuciones, pero hacerlas efectivas, ¿no? Al final del día, o imponer cierto tipo de sanciones ya no le es tan práctico. Tan es así que ha quedado demostrado que cuando hay cierto tipo de violaciones, particularmente en materia de datos personales, pues el INAI puede hacer poco, ¿no? Es un problema de diseño, no es un problema del INAI ni de las personas que están ahí integrándolo. Si lo que se supone acá, o si lo que se propone es, y destapo aquí el elefante en la habitación, ¿no? Si lo que se supone es que vamos a eliminar el INAI y van a pasar las atribuciones completamente a la Secretaría de la Función Pública, como se propone, debemos de tener mucho cuidado con tres cosas. Y también, o sea, toda crisis puede ser área de oportunidad, ¿no? La primera es que la Secretaría de la Función Pública únicamente va a ser capaz de, por ejemplo, procurar los datos personales en posición de sujetos obligados del Poder Ejecutivo. No va a poder hacerlo respecto a otros órganos autónomos o del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Esto va a ser interesante. ¿Esto qué implicaría? Que también al interior de las estructuras del Poder Judicial y del Poder Legislativo tengan tanto personal que encabece los esfuerzos de datos personales como de acceso a la información eventualmente. Lo otro que tiene que ver es cómo vamos a fortalecer, por ejemplo, aquí las contralorías internas o los órganos internos de control de cada uno de los nuevos entes públicos. Porque si el INAI ya no va a existir para poner ese tipo de presión y resolver recursos, a nivel interno, por ejemplo, sí tiene que haber un mecanismo para poderte inconformar del manejo de tus datos o de tus solicitudes, etc. Comúnmente lo que le denominamos los derechos ARCO en México, ¿no? Esto hay que ver cómo se va a fortalecer y también crear un personal mucho más profesional en materia de datos personales al interior de cada órgano de control de cada dependencia, que esos dependen de función pública. Y el tercer punto
que es quizás el más delicado. ¿Qué va a pasar con protección de datos en posesión de particulares? Para mí es el mayor reto. ¿Se le pueden ir esas atribuciones a la nueva agencia que está creando? Puede ser. ¿Se va a crear un nuevo ente público? No sería imposible, pero no creo que sea la narrativa o la propuesta del gobierno entrante. Pero esta nueva autoridad, por ejemplo, o estas atribuciones que tienen que recaer en una autoridad que comprenda toda la lógica económica de extracción, predicción, lo que en inglés llaman el profitability o todo el aprovechamiento económico de los datos personales. No quiero yo poner aquí términos como cadena de valor, porque pueden dar otro tipo de connotación, pero sí entender todo este flujo, porque el flujo que se sigue en particulares en materia de aprovechamiento, uso y explotación de datos personales no es el mismo que sigue en el servicio público o en el gobierno. Esta nueva autoridad tiene que tener esta óptica, la que va a ver datos personales. Yo me parece que aquí también, y si esto llega a pasar, también rescatar el personal que se tiene del INAI que conoce esos temas para ver cómo pueden abonar y también empezar a trabajar a partir de la experiencia que ellos acumularon en su momento. Creo que esto va a ser sumamente delicado, pero hay que verlo, la propuesta está. Y me va a agradar mucho que tengamos una discusión mucho más constructiva, mucho más abierta y sin temas tabús. A ver, si desaparece el INAI, desaparecerá el INAI, pero no pueden desaparecer los derechos que tenemos en materia de privacidad, de acceso a la información, etc. Hay que ver cómo se garantizan en el Estado. Y creo que ante esta falta, como ya te lo comentaba, Leonor, ante esta falta de claridad de muchas competencias que tenemos, quizás no estemos de acuerdo en la propuesta, ¿no? de resolución. Y yo tengo unas críticas a lo mejor muy personales y muy de fondo sobre esta nueva propuesta de reordenamiento. Pero esta propuesta responde a un diagnóstico que posiblemente yo sí comparto, que es que tenemos pues un revoltijo, ¿no? de muchas atribuciones y hemos ido creando nuevos órganos con atribuciones muchas veces que van en sentidos contrarios, o al menos hay contención entre ellos mismos. Reordenar, limpiar, reagrupar y sistematizar me parece que es algo sensato que debemos tomar en cuenta serio para una discusión en el mediano plazo. Y también estoy cierto de la actitud que tiene el gobierno federal contra ciertos organismos autónomos, que me parece que, como toda acción del gobierno, es criticable. Y también la respuesta que han tenido los titulares de los organismos también me parece que es criticable. Creo que ha faltado más capacidad de negociación política por parte de muchos de ellos. Habiendo dicho esto, pues va a cambiar la dinámica, ¿no? O sea, eventualmente si esto se materializa. No sé si para bien o para mal, pero va a cambiar la dinámica. También quiero yo ser optimista. Hago votos y créeme que estoy esperando que esto pase. La aproximación a lo técnico que tiene la entrante es muy distinta a la aproximación a lo técnico que tiene el presidente saliente. Con esto, ¿qué quiero decir? Si tú te pones a pensar cómo fue el esquema de gobierno en la Ciudad de México, el nivel de tecnicidad y el nivel de operación fue mucho más minucioso y detallado en gobierno de la Ciudad de México que en algunas cosas del federal. Creo que eso tenemos que ponderarlo también. Entiendo la crítica y me parece que los académicos, yo desde mi parte, yo estaré criticando los errores que tenga el gobierno y proponiendo, ¿no? alternativas y soluciones, como aquí les comento, ¿no? Por ejemplo, yo creo que está mal, ¿no? este entendimiento del IFT como una autoridad omnipotente de la IA, pero no me quedo en la crítica, ¿no? Propongo un mecanismo coordinador para que esto salga. Y de esto, que también les comento, de este nuevo reordenamiento del Estado mexicano, que por supuesto que es criticable y que tiene deficiencias serias, también hay áreas, ¿no? de oportunidad, y una de ellas es reordenar y tener más claridad. Ojalá que en este nuevo ejercicio se pueda tomar en cuenta el expertise, ¿no? de los autónomos que han creado y no cambiar lo que está bien, ¿no? Y también pues que tengamos la capacidad de tener un Estado mucho más operativo, mucho más aceitado, ¿sí? Porque a veces generamos una serie de burocracias, etc. Yo esperaría que al menos si algo bueno puede traer esto,
que sea pues una mayor agilidad de comunicación. Muchas gracias. Creo que fue una entrevista muy, muy completa y te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en este episodio de Tecnológica, un podcast de Arena Pública. Te esperamos el próximo martes con una nueva entrevista. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima.